recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que... La verdad que sorprendido gratamente porque veo que el futuro llegó hace rato. Hernán Lecher lo representa muy bien en términos económicos, una semana que económicamente había sido muy dura. Vamos a ir al cuadrito, pero antes te voy a preguntar algo. ¿Hubo ajuste ortodoxo o no hubo ajuste ortodoxo? No, no hay ajuste en la Argentina. Pero mañana nos van a pegar de todos lados, No van a hay decir que ajuste. estás engañando, que sos como Moreno que dibuja los números. Ahora, ¿qué No, no hay querés? ajuste. Ahora voy a comentar, pero te muestro el cuadrito, así Mostralo, retomamos. mostralo a la gente. Yo recién te hablaba digamos, de las expectativas en términos económicos. Para recordar lo que Mostráselo pasó. a la gente para que lo vea. Digamos, este es el cuadrito. Yo me tomé el trabajo de ver un poco las tapas del diario Clarín. Creo que esto va, sí, del 1 de enero al 10 de mayo. En realidad lo importante acá es ver las dos cosas que despuntan. Hay dos puntitas, ahí la podrán ver. Bueno, esas puntitas son el tema del delito de inseguridad y el tema de la inflación. Hablando mediáticamente. Claro, es decir, la mitad de las tapas del diario Clarín, desde el 1 de enero al 10 de mayo, tuvieron como titular principal la problemática de la inflación. Esto es, básicamente, tratar de que eso esté en el centro de la escena y genere la incertidumbre que genera, además, en la historia. Yo recién nombraba el Rodrigazo, la hiperinflación. Con esa historia, hablar de inflación todos los días en la tapa de los diarios significa pretender que pase algo en esta cuestión. Y vos me preguntabas... ¿La inflación es cierta, Marco, por ahí? ¿Existe la inflación en Argentina? La inflación en la Argentina, hay un proceso inflacionario derivado de la puja distributiva, sobre todo producto de que a partir del año 2007 los salarios recuperan los niveles previos al 2001. Entonces el empresario que dice, bueno, amigos, si ya tenemos un poquito de plata más en el bolsillo, vamos a pelearla desde otro lugar. Hasta ese momento la situación era distinta porque la Argentina venía de una crisis muy profunda, había una capacidad ociosa muy significativa. La verdad que el negocio, el interés de todos era producir en alguna medida. Pero después de ese momento, quizás paradigmáticamente expresado en lo que fue la disputa paradójicamente del campo, que tenía una problemática concreta del campo, pero además tenía otra problemática simbólica, política y económica, que era esta cuestión. Si el Estado iba a poder intervenir en la economía y en los márgenes de ganancia de la economía o no lo podía hacer. Porque en definitiva la discusión del conflicto de la resolución 125 fue eso. Y atrás estábamos discutiendo esto, si los salarios podían seguir aumentando mucho más que los niveles de ganancia o no. Digamos, cómo distribuimos la torta, básicamente. Esto refleja, o la puja distributiva acrecentada a partir del año 2007-2008, tiene que ver con esto y con la inflación producto de esta cuestión. Después, concentrada o, digamos, centralizada en algunas cuestiones muy importantes. Nosotros tenemos concentración en la cuestión productiva, concentración en la distribución, concentración en la administración de las divisas. ¿Hay recesión? ¿En la Argentina? Sí. No, en la Argentina no hay recesión. La Argentina sigue creciendo y además tiene muy buenos indicadores cuando uno evalúa la demanda agregada. Y me voy a poner en abogado del diablo. ¿Por qué entonces las suspensiones de algunos obreros automotrices y todo este problema que hubo en los últimos tiempos? Ahí hay dos cuestiones. Primero, algunas problemáticas que tienen que ver con la cuestión del sector, sectoriales. Pero además también hay una operación tendiente a no querer discutir de nuevo márgenes de ganancia, algunas cuestiones de operatoria de la propia empresa, etcétera, etcétera. En la Argentina, vos recién me preguntabas si había ajuste o no. No, realmente, Pagni en La Nación puede decir 150 veces que hay ajuste y tratar de convencer a los lectores de La Nación que hay ajuste porque ha habido una variación del tipo de cambio, porque ha habido un aumento en las tasas para contener la operación cambiaria que hubo justamente en el mes de enero. Ahora, la verdad, nosotros tuvimos en el último tiempo el aumento de un 40% de la asignación y la asignación familiar, las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. Tuvimos el aumento de las jubilaciones. Tuvimos el programa Fondear, que es un programa, algunos dicen el aumento de las tasas de interés, pero hubo un programa Fondear que inyectó 10.000 millones de pesos en la Argentina dedicados a las pymes para cuestiones tecnológicas. Hubo 44.000 millones de pesos del ANSES destinado a cuestiones productivas.
la obligación de los bancos de destinar el 5% de los depósitos privados para los préstamos de carácter productivo. La verdad, ¿dónde hay ajuste en la Argentina? El progresar, el procrear. El otro día mismo Cristina volvió ¿Y la gente que te dice voy al mercado y no compro lo mismo que compraba antes con 100 pesos? Bueno, justamente para ello está el programa Precios Cuidados, que es un programa maravilloso, superador de un programa muy bueno que era el Mirar para Cuidar. Digo superador porque es un programa que permite además trabajar sobre los eslabones de la cadena productiva y de distribución. Y además que hoy se está planteando una cosa mucho más interesante, que es pensar un programa Precios Cuidados para poder llegar al almacenero de la esquina. ¿Por qué? Porque los grandes eslabones, cuando digo los grandes eslabones me refiero a las grandes empresas que tienen posibilidades de fijar precios, que son formadores de precios. ¿Estamos hablando de los supermercados, las cadenas de supermercados? Las cadenas de supermercado en términos de distribución, pero algunas grandes empresas en términos productivos. Que si yo vendo el 80% o el 90% de las galletitas de la Argentina, ¿quién va a discutir el precio conmigo? Absolutamente nadie, lo pongo yo y se acabó la cuestión. Entonces, para resolver esto tenemos en parte el Precios Cuidados que permite discutir los márgenes de ganancia de la cadena de distribución y en muchos casos llegar también a la cuestión productiva. Pero además hoy estamos trabajando con el programa que lo han lanzado hace muy poquito, que se llama Comprar, para que los almaceneros de la esquina puedan llegar a tener precios competitivos y que no tengan que transferir el costo de lo que ellos compran porque algún pícaro en la cadena de distribución o producción se quiere quedar con un mango más, tengan precios competitivos del mismo modo que hoy encontrás en la góndola el de Precios Cuidados. Esto es defender el bolsillo de los argentinos. Vos recién nombrabas a Moyano. Hace unos días cuando Cristina, justamente el día que movilizaban y anunció el anuncio... ¿El día que qué? Que movilizaban a la plaza, Moyano con Barrio Nuevo. ¿Movilizaron? Sí, bueno, llevaron. Para mí movilizar es otra cosa, discúlpeme. Dos cosas muy llamativas. Primero, Cristina anunció el 40% de aumento de las asignaciones. Yo decía, la mejor sindicalista en la Argentina es Cristina. No hay discusión sobre esto. Es una presidenta, junto con Néstor, que han recuperado las mayores reivindicaciones para los trabajadores. Esa misma noche estaba Barrio Nuevo, no me acuerdo en qué programa político de la noche, y dijo una cosa que para mí, yo no lo podía creer. El tipo dijo, en realidad en la Argentina la CGT en el 2003 recuperó las paritarias. Mentira, mentira, eso fue porque Néstor decidió que había que recuperar las paritarias porque había que recomponer el salario de bolsillo de los trabajadores. Por suerte pasó eso. Y además una infinidad de políticas en favor del conjunto de los trabajadores argentinos, la movilidad jubilatoria, bueno, recién hablaba de la asignación, obviamente la discusión en paritaria, la recuperación del sistema previsional. Bueno, viene la pregunta difícil. Sos un muy buen economista, de los mejores que yo he visto en el país, así que te lo tengo que preguntar. A ver. Opinión sobre Kicillof y sobre Capitanich en términos económicos. Dos tipos que de economía saben y mucho. Yo de Capitanich no lo conozco en términos personales. Lo conozco, digamos, he tenido solo algunas reuniones cuando estaba al frente de la gobernación en el Chaco y siempre me sorprendió mucho que tenía un nivel de precisión en las cosas que planteaba, que discutía y que nos contaba de la política concreta del Chaco como pocos. Yo la verdad que no lo había visto en otros gobernantes y además esto que como, digamos, por defecto profesional a mí me encantaba, todo el tiempo tiraba números. Todo ¿no? el tiempo. Algunos otros Todo eso lo volvía loco. A mí me encantaba, porque yo terminaba de entender lo que decía. ¿Terminabas de entender lo que decía? Sí, siempre, siempre. Si no está el número no lo entiendo. A los amigos del Chaco, al compañero Julio René Sotelo, que seguramente está del otro lado, encontramos uno, él lo entendió. A mí me encantaba. Y de Axel, la verdad que para mí es un genio, un tipo... yo estudié la maestría en Economía Política y lo tuve como docente en Flaxo y es un tipo de una lucidez extraordinaria, pero además... ¿Son los hombres para este momento en términos económicos? Sí, es un tipo que entiende la política sobre todo, que entiende la política y que entiende que la economía es el resultado de las disputas políticas. Esto es muy gramsciano, pero efectivamente es así, digamos.
no es casualidad, no es casualidad. Sí, la política, la economía no son solo números. No es el resultado además de cuestiones técnicas como nos quisieron hacer creer en los 90. Yo en los 90 estudiaba en la facultad y bueno, la tecnocracia era la cosa que atravesaba todo y nosotros debíamos ser excelentes gerentes de multinacionales. Ese era el éxito para un profesional de ciencias económicas en la época que estudié yo en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y cuál es el éxito hoy para un estudiante de ciencias económicas? Transformar la realidad, espero, al menos desde la militancia. Así como antes querían llegar a gerencia de multinacionales, ¿hoy a dónde pueden querer llegar? No, digamos, bueno, eso será la vocación individual Bueno, de pero cada uno de ponele, esos. Yo lo que te creo... llevo a vos de vuelta a la facultad. Eh. ¿Dónde te gustaría estar hoy si estuvieras estudiando? Con lo que vos aprendiste en tu carrera. A mí me parece, a mí lo que me enamora es ser parte de un proyecto político y estar en el lugar que ¿En me los toque 90 en no ese se podía? proyecto político. Y la verdad, sí, se podía ser parte de un proyecto político de la resistencia, donde, no sé, pensar en la reestructuración de la deuda o pagarle al Fondo Monetario Internacional estaba casi fuera de nuestro pensamiento ortodoxo económico, digamos, porque era tan irreal, tan alejado de lo que discutíamos. Bueno, eso era reflejo de un proyecto político que digamos, se sustentaba desde la resistencia. Y sí. Poder, digamos, ¿eso es malo? No. Lo que tiene es que desde ese lugar es muy difícil transformar la realidad para bien, digamos. Cuando uno quería avanzar y trabajar sobre las conquistas de los trabajadores, lo primero que te chocaba era que aunque la mayoría de los argentinos se iba quedando sin trabajo. Con lo cual, en ese momento yo militaba en la CTA. Bueno, nosotros claramente resistíamos el avance y las políticas expulsivas que tenía el menemismo en ese momento, ¿no? Si querés me la contestás, si no, no. Vos sos un tipo que sabe mucho de esto, así que me atrevo a preguntártelo. Si no podés, no me la contestes. Yo solo busco una opinión personal. ¿Qué es lo que le contestás a algunos compañeros que dicen que no habría que haber pagado la totalidad de la deuda? Porque parte de la deuda podría haber sido ilegítima. La deuda de la época de la dictadura. Yo creo que el proceso de reestructuración de la deuda argentina ha sido único en la historia mundial y que a la economía argentina le ha hecho tremendamente bien. En aquel momento, tanto el pago al fondo como la reestructuración de deuda fue eje de debate, sobre todo en la ortodoxia, muy intenso, y creo que se ha agotado. Las dos cosas las pongo juntas porque ambas cosas nos han significado a los argentinos y a la economía argentina la posibilidad de tener una política económica, primero conducida desde la política, y segundo... Para, que eso es muy importante. Vamos de vuelta. Nos ha conducido a tener la posibilidad de tener una política económica conducida de la política. Claro, no podríamos haber recuperado el sistema previsional si nosotros no le hubiésemos pagado al Fondo Monetario. Me refiero a esto. O sea, la política económica que se impulsó desde Néstor para acá se hizo gracias a que nosotros profundizamos un proceso, desde el 2003 a la fecha, un proceso de soberanía económica, de independencia económica, dicha desde el peronismo, independencia económica. Tanto la reestructuración como el pago al fondo significaron, así como en algún momento le dijimos no a Nalca y eso fue soberanía política, bueno, y también económica, esto significó claramente independencia económica. Esto nos permitió tomar las decisiones soberanas en materia económica que se tomaron desde ese momento en adelante. ¿Alguien se imagina que con el Fondo Monetario soplándote en la nuca nosotros hubiésemos implementado el Procrear, hubiésemos implementado el Progresar, hubiésemos implementado la asignación, o la hubiésemos aumentado el 40% hace unos días, hubiésemos tenido paritarias libres de aquel momento a la fecha, hubiésemos aumentado el salario mínimo vital y móvil en más del 3.000%? No existe. En la década de los 90 tuvimos el salario mínimo vital y móvil en 150 pesos durante 12 años. Repetilo, 12 años. Repetilo. Durante 12 años estuvimos con el salario mínimo vital y móvil en 150 pesos y las jubilaciones en 200 pesos. Que Barrio Nuevo después vaya a decir que las paritarias se activaron porque la CGT no sé qué cosa. Y para las personas con discapacidad en 141 pesos las jubilaciones. Bueno. Te doy un datito así como... Escandaloso, y además le recortaron el 13%, toda la historia que ya sabemos. Pero la realidad es que hoy tenemos un proyecto político
que a muchos les molesta. Les molesta porque el excedente, esto lo decía la presidenta con mucha claridad el otro día, el excedente, lo que generamos, el esfuerzo del conjunto de los argentinos, y siempre está en discusión. Cuando dice el 50-50, el 50 y 50, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo cómo nos llevamos ese esfuerzo los argentinos. Y es claro que a los sectores que siempre se llevaron el 70% de la torta les molesta llevarse el 50% hoy. No hay mucho truco. Hace 10 o 15 años atrás, en el menemismo se dejó de medir la distribución funcional del ingreso. Ahora, si les molesta la cuestión de la pobreza, no se medía la distribución funcional del ingreso. La distribución funcional del ingreso es cuánto del ingreso nacional se lleva cada parte. Básicamente el capital, cuánto se lleva los trabajadores. Se dejó de medir, porque claro, no se podía medir si no era escandaloso, además de todas las políticas que implementaban. ¿Hoy digamos, se mide? ¿no? Claro, hoy se mide y estamos, Cristina lo planteó el otro día, cerca del 50 y 50. Lo que está claro es que los trabajadores han avanzado muy fuerte en la recuperación. La misma presidenta lo planteaba, podemos estar en el 47, 48. La realidad es que nosotros debemos y tenemos la obligación como militantes de defender eso conquistado, ir por más probablemente. Pero esto, bueno, se conquista todos los días. Voy a hacer algo que no hago habitualmente, pero por la claridad con la que he hablado, la gente tiene que tener una línea, un Facebook, un mail, un algo donde la gente pueda encontrarte. Conectarse con vos. Hernán Letcher, como está en la plaquita que estaba recién, Hernán Letcher, L-E-T-C-H-E-R. ¿Arroba? Arroba... Gmail, Hotmail. Sí. En realidad búsquenlo en la página, en el Google. Te pueden encuentran, hay una página. ¿Y te pueden dejar el mensaje ahí? Ahí mismo, y si no, mismo en el Facebook, ¿no? Ese es mi nombre, así que en el Facebook me ubican. El Facebook tiene un poco más de movilidad, así que sugiero que vayan allí. Te quiero agradecer mucho. Ha sido definitivamente esclarecedora la charla. Me parece que te vamos a convocar, si no te molesta, varias veces, porque nos hace falta opiniones como la tuya. Dale, cuando Y quieras. yo lo decía hoy medio de modo de cierre, pero es real, tangible y contundente. El futuro llegó hace rato. Está sentado a mi derecha y lo agradezco. Hernán, gracias de verdad. Gracias a vos. Un placer. Nos vemos el domingo y sé que me van a retar. Después charlamos de Unidos Organizados y todo lo que tiene que ver con el acto el domingo que viene. Vine a ver un recital de rock and roll.